¿Cómo está la banda? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Cómo está la banda? Otro podcast más de este mes de diciembre. Ya nos acercamos a las posadas, ya nos acercamos a Navidad. Increíble cómo se han pasado este 2020 y este 2021, hechos la madre, no supimos ni a qué horas. Gracias a toda la banda que nos escucha y nos apoya, a todos los que están suscritos al canal de YouTube y a todos los del Patreon, porque gracias a todos ustedes hacemos posible que siga adelante Cómo está la banda. Suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y por favor, les repito por enésima y milésima vez, sigan corriendo la voz. También les recuerdo que en el Patreon estamos creando muchísimo contenido interesante. Acérquense y apóyennos porque les garantizo que no se van a arrepentir. Pues miren, ya tengo mi libro aquí físicamente, ya salió. Ya es una realidad, ya no es un sueño. Aquí les enseño la primera página. Miren qué bonito arte. Les comparto el título del prólogo que lo escribió nada más y nada menos que mi querido amigo de muchos años, Sabo Romo, y se llama Al amparo de la locura. Esta es la portada. Aquí está la parte de atrás, enfrente. Y bueno, traigo tantos agradecimientos. Ahorita no voy a entrar mucho en lo del foro del tejedor, porque voy a hacer todo un análisis para hablar de eso en el siguiente podcast. Ahorita les quiero platicar a fondo de la experiencia de la FIL. Fue increíble. La verdad, tengo mucho agradecimiento en mi corazón a toda la banda de Guanatos, toda la banda de Guadalajara que nos apoyó de una manera incondicional. Sobre todo, siempre que voy a Guadalajara, Pablito Macabrito y el doctor Cumbia de Machingón pasan por mí, me invitan a desayunar, nunca me dejan pagar, o sea, son buenísima onda conmigo, de verdad que son unos tremendos anfitriones, pero en esta ocasión el doctor Cumbia, qué bárbaro, mano, se pasó de la raya, me llevó, me trajo, tuvimos 6 entrevistas en un día y me hizo el favor de llevarme a todas y ya en la noche pues nos separábamos porque él se tenía que ir a ensayar con Machingón y luego llegaba Pablo Olvera porque ya traíamos todo un entourage, Pablo Olvera del Patreon, y me hacía el favor de llevarme a casa de Arturo Ibarra y de Rox, Arturo Ibarra, el guitarrista de Rostros Ocultos, a los que también les estoy muy agradecidos porque me abrieron las puertas de su casa, donde pasé un par de noches espectaculares y estuvimos conversando y hablando de miles y miles de temas. Pero en fin, también quiero, no puedo terminar este bloque sin darle las gracias a Rodo López, a Tony Spinotti de Primero Fue el Sonido y a mi querido Alfredo Padilla, porque también me estuvieron apoyando, estuvieron presentes. Estuvo Hugo Rodríguez, estuvo la Chiqui Samaro, estuvo César Cosío, las chicas de la banda Neptuna, mi comadre Yolanda Ferrer, la viuda de Toncho Pilatos, todos presentes en la presentación de mi libro en el Foro Arcadia. Aquí pues vamos a pasar unas fotos para que vean más o menos de qué se trató el asunto y cómo estuvo el rollo, ¿no? Angélica Villagómez, que se caracteriza por siempre llegar con unas sorpresas. Primero me regaló un par de galletas. Esta galleta que se me antoja comérmela porque miren nada más cómo se ve por atrás. Se ve deliciosa, me dan ganas de darle una mordida, pero tiene la foto de mi perfil de Facebook y me regaló otra con el título de mi libro que dice Piro Pendaz, Sentido Contrario. Esa la tengo por ahí. Pero este Funko, qué bárbaro. Este me encantó, miren nada más, qué maravilla. Y sobre todo, está la Kiki ahí, la perrita preciosa de la familia, que también es la mascota y siempre está presente en el podcast. Gracias también a mi querida Angélica Villagómez por no olvidarse de los rock and rolleros y de los artistas enloquecidos. También no puedo dejar de darle las gracias a Rocío Zambianchi, que fue la directora del proyecto. Ella fue el motor atrás de todo. Yo habré sido el creativo, pero ella fue la que verdaderamente me dijo, ya, vamos a ponernos las pilas, vamos a sacarlo. Y nos pusimos las pilas y lo pudimos sacar y pudimos estar presentes en la FIL, que esa era como que la meta. Y obviamente Ahmed Rivera, el director de Ala Ediciones, un editorial de Chiapas, que la verdad hizo su trabajo de una manera espectacular. Nos reunimos con la directora del Fondo Nacional de Cultura y
van a estar distribuyendo el libro, nos van a apoyar en grande, sobre todo en este 2022. Entonces, la verdad que todo salió muy bien. No tengo más que agradecimiento en mi corazón para toda la banda de Guanatos, para Rocío Sambianchi, para mis queridos amigos del Patrón, Pablo Olvera, Rodo López, Tony Spinotti, Alfredo Padilla, mi querida Angélica Villagómez y por supuesto para Met Rivera, el director de Ala Ediciones, que creyó en este libro titulado Sentido Contrario. Aquí se los enseño una vez más. También les recuerdo, banda, que ya está todo el merchandise de Ritmo Peligroso y de Cómo está la banda en https://bonustrack.shop. Les recuerdo que este libro también lo pueden comprar online, ya se me estaba olvidando, y aquí abajo del podcast están todos los links de todo lo que hablamos, ¿ok? Entonces, gracias Guadalajara, gracias queridos amigos por su apoyo, me regresé con un sabor de boca maravilloso y en el próximo podcast les platicaré de la experiencia del Foro del Tejedor, que también fue maravillosa. Quiero saludar a Carlos Canto. Él es el baterista de la banda yucateca Jumil Muts, que quiere decir música de raíces. Ellos cantan en maya quiché. Es una banda de Mérida y de verdad que los estuve escuchando y no saben, banda, qué buenos arreglos, qué bonita ejecución de cada canción. Su música es una etnofusión de sonidos ancestrales con ritmos contemporáneos, como el rock, el reggae, la balada y la cumbia. De verdad, me quedé con muy buen sabor de boca. Su nuevo disco se llama Tan Utal Cuxal, ¿ok? Tan Utal Cuxal. Me pareció buenísimo, canciones sumamente variadas, buenos arreglos, buena ejecución, la producción y el sonido excelentes. Y la banda está formada por Carlos Canto en la bataca, Diego Torres Piña en la lira, Nicolás Alonso López en el bajo y Luis Cupul Méndez en la percusión. Pero además, la cantante Jazmín Novelo Montejo, mis respetos, qué bonito canta, qué bonito interpreta, súper afinada. O sea, la verdad, me pareció una banda que desde mi punto de vista suena súper pro y súper interesante, con una propuesta muy padre. Unas melodías muy buenas que de pronto te dan ganas como de escucharlas en español, pero están cantadas en maya, entonces eso lo vuelve todavía más interesante. En fin, todo mi cariño, mi respeto y saludo a la banda Jumil Muts, que quiere decir en castellano música de raíces, hasta Mérida, Yucatán. Me escribió un cuate con una historia increíble sobre un músico de Juárez. Le quiero dar las gracias a Mario Llanes Gándara, porque me escribió sobre Alejandro El Queru Valtierra. Aquí sí voy a leer parte del email, porque me pareció que lo redactó muy bien y es algo muy emotivo y ya van a ver por qué. Acá en Juaritos, a finales de los 90, hubo un mini auge de bandas locales, muchas talentosas, pero no pasaron a más, no llegaron nunca al nivel de la avanzada regia. Entre esas bandas había una que se llamaba Los Motocacas. Qué buen nombre. Eran una fusión de ska, punk, reggae y hasta cumbia. Me tocó verlos varias veces. Este vato, el Queru, que era el cantante, y si no me equivoco era cantante, tocaba varios instrumentos, en el 2013 recibe una descarga eléctrica de 13,500 volts que le entra por la cabeza y sale por un brazo. Le daban 40 minutos de vida, el Queru sobrevive, pierde un brazo y la movilidad en las piernas, pero está vivo. O sea, neto que todo un guerrero. Y estuve viendo algunas entrevistas de él ahí en YouTube que se las recomiendo, amigos, pero déjenme continuar con esto. Cuando estaba en rehabilitación, la morrita del Queru en ese entonces le organizaba hamburguesadas en el centro de Juárez, en el monumento a Benito Juárez, que le decimos el Monu, donde años atrás tocaban las bandas, entre ellas los Motocacas. Ahí lo miró una cineasta local, Mónica Blumen. Ella no lo conocía, pero le intrigó verlo en su silla de ruedas. Empezó a preguntar quién era y por qué estaba en esa condición. Y resulta que después lo que comenzó como un cortometraje, se convirtió en un largometraje, en todo un documental y se proyectó en muchos festivales nacionales e internacionales. La historia del Queru Valtierra. Tuve el gusto y el placer de ver la proyección en un teatro local y está muy chingona. Lamentablemente no se encuentra físicamente y tampoco he recibido respuesta de la creadora de si se puede ver en alguna plataforma. Pues mi estimado Mario,
trata de averiguar eso, y si yo también voy a averiguar por mi lado, y si encontramos algún link lo compartimos aquí. Pero en fin, el Quero sin brazo y en silla de ruedas sigue haciendo música y arte en varias formas. Así que, banda, aquí les vamos a dejar algunos links y algunos enlaces de YouTube para que puedan saber un poco más del Quero Valtierra, que es un tremendo guerrero, un tremendo artista, que después de haber recibido una carga de 13,500 volts que le entró por la cabeza y le salió por un brazo, sigue activo y sigue creando. ¿Ok? Entonces, acérquense a la música de este grupo de Mérida, Yucatán, Tan Utal Cuxtal, que es su nuevo disco. Ellos se llaman Jumil Muts. Y también al Alejandro El Quero Valtierra. Aquí están todos los links para que se acerquen y sepan un poco más de ellos, ¿ok? El fan de esta semana es Rafa Bretón. Mi querido Rafa, te mandamos un saludo muy grande. Se te aprecia aquí en cómo está la banda. Te deseamos salud, éxito a ti y a toda tu gente querida, ¿ok? Saludos al buen Rafa Bretón. Y ahora nos vamos a unas recomendaciones. Banda querida, traigo para mí uno de mis discos favoritos de punk, y yo creo que de los mejores de la historia del punk americano. Y hablo de X, su primer disco titulado Los Ángeles, de 1980. Y por otro lado, bueno, primero voy a hablar de este, no me quiero hacer bolas. Aquí están Billy Zoom, Exin Cervenka, John Doe y DJ Bonebreak. Eran un cuarteto con una fuerza espectacular. Yo tuve la oportunidad de verlos en el Teatro Griego, cuando los Plugs, la banda de Tito Larribi y de Chalo Quintana, que eran muy amigos nuestros, nos invitaron. Y fue una experiencia fuera de serie, porque en todos los conciertos del Teatro Griego, del Greek Theater, se veían muchos amplis. Y pues ahí veías cualquier cantidad de instrumentos, cualquier cantidad de amplificadores, y aquí de pronto era la bataca, un Twin Reverb y un Ampeg SBT de 8 bocinas creo que eran 8 bocinas de 12 pulgadas, que era el ampli de bajo, el ampli de lira chiquitito y la bataca, y vámonos recio. Tenían una fuerza escénica maravillosa. Billy Zoom, yo creo que es uno de los mejores guitarristas americanos de la historia. Era un guitarrista rápido, un guitarrista que tocaba muy bien. Además era un personaje que se paraba en una posición y se quedaba tocando así, sonriendo, y le caía de pronto el spotlight y le hacía así al spotlight y de pronto ¡pum!, seguía tocando. Entonces se quedaba en diferentes posiciones a lo largo del show y prácticamente ni se movía. Pero unas posiciones bien rock and rolleras, así como el Johnny Ramone, así como con las piernas abiertas. Obviamente ya hemos hablado en este podcast de la importancia de todo el movimiento neoyorquino, de Iggy Pop and the Stooges, que yo creo que ahí es donde empezó todo. De alguna manera los New York Dolls, los Ramones, porque este es un disco de 1980 y el primero de los Ramones es de 1976. Pero yo creo que del sonido del punk californiano, este disco de X es un clásico. Mientras estaba sucediendo esto en Los Ángeles, estaban los Dead Kennedys en San Francisco. Y ellos tenían un estilo muy peculiar, porque habían muchas armonías de voz entre Exin Cervenka y John Doe, que eran marido y mujer, por cierto, eran pareja. Entonces era una banda con una voz femenina, con un cuate que de pronto cantaba, y hacían estas armonías de voz que eran poco común en el punk en ese entonces, y yo creo que eso les dio un sello. Este disco fue lanzado por Slash Records, que no tiene nada que ver con Slash de Guns N' Roses, que era la primera discográfica independiente que empezó a apoyar el punk en el área de Los Ángeles. En el 2003, Rolling Stone lo puso en el lugar 286 como entre los mejores 500 discos de todos los tiempos. Y para terminar les comento esto. Imagínense quién produjo este disco. Nada más y nada menos que Ray Manzarek, el tecladista de The Doors. Perdón. De hecho, aquí se avientan un cover de Soul Kitchen espectacular, mano, que me encanta. Y además, el Ray Manzarek tocó el órgano en Nausea, en La música nunca antes escuchada, y El mundo es un desmadre y está en mi beso. The world's a mess, it's in my kiss. Ahí tocó el órgano nuestro estimado Ray Manzarek, y también tocó el sintetizador en Sexo
y muerte en la alta sociedad, Sex and Dying in the High Society. Pero ahora les traje también, para complementar, también de Slash Records, la decadencia de la civilización del oeste. Este fue un documental de Penelope Sferins, antes de que hiciera Suburbia, donde de hecho sale Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers, en Suburbia. Pero aquí salen 6 de las bandas más importantes de Los Ángeles. Y les hablo de X, que aquí están. Aquí está Keith Morris, el cantante de Circle Jerks. Aquí está el de Catholic Discipline. Aquí está nada más y nada menos que el primer cantante de Black Flag, el Ron. Aquí está Alice de Big Band y aquí está Living de Fear. Y en la portada está Darby Crash, que fue el cantante mítico que murió de una sobredosis sumamente joven de una banda que se llamaba The Germs, las bacterias. Se los comento porque X forma parte de todo este movimiento y entonces aprovechando todo este movimiento que se estaba gestando, a ellos ya después los firma Slash Records y fue cuando sale el X Los Ángeles X, que me acuerdo que la Kenny la tocaba con Ricardo Ochoa al mero principio y a cada rato me paraba yo a cantarla con ellos. Entonces Ricardo no cantaba, yo cantaba la parte de John Doe y Kenny cantaba la parte de Xin y la verdad nos salía bastante bien. Pero bueno, les recuerdo X Los Ángeles, la primera banda punk de Los Ángeles que empezó verdaderamente a hacer ruido y a tener éxito. Una banda que este disco me encanta porque de principio a fin es puro rock and roll y bien punk, con mucha actitud y con muchísima, pero muchísima fuerza. Y si se pueden acercar a checar el documental de la decadencia de la civilización del oeste, The Decline of Western Civilization, también se los recomiendo. Si no me equivoco, ahí está en YouTube y lo pueden ver. Como siempre les recuerdo que nos sigan en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, qué necio, ¿verdad? Y nada más te cuesta un clic, necesitamos tu apoyo y ustedes son los que hacen posible que sigamos adelante. El merchandise ya, como saben, en bonustrack.shop y los invito a que se suscriban al círculo de amigos de Cómo Está la Banda, porque ahí además puedes enviar preguntas a todos nuestros invitados. Y nosotros vamos escogiendo las mejores preguntas antes de las entrevistas y los invitados contestan estas entrevistas y además puedes ver el podcast sin comerciales antes de que salga. De hecho, no sé si han visto ustedes los clips de Instagram que a veces terminan con unas respuestas que no están en el podcast. Todo ese contenido lo puedes ver completo si te suscribes al Patreon y nos apoyas, que eso para nosotros es muy importante. Les recuerdo que estamos en Apple Podcast, en Google Podcast, en Steezer, ¿cómo se llama? En Amazon, en Pandora. Estamos en iHeartRadio, que también nos han apoyado muchísimo. Muchas gracias a iHeartRadio México. Y recuerden que abajo están todos los links. Y como siempre, me voy a echar ahora una mini bio, una mini biografía de un querido amigo que se llama Rafael González Villegas, mejor conocido en este mundo del rock and roll como el Señor González. Ahí les va. Percusionista, compositor y productor, Rafael González Villegas es conocido en el medio musical como Señor González. Nació en la Ciudad de México el 8 de julio de 1962. Como universitario comenzó a tocar la percusión con diferentes agrupaciones de diversos géneros, pero desarrollándose principalmente en el rock y el jazz. En 1987 conformó junto a sus hermanos y amigos el grupo Baraja. Yo me acuerdo que a mí me gustaban mucho, los vi varias veces en Rocco. En 1988 es invitado a formar parte de Botellita de Jerez, siendo integrante de esta banda en 2 periodos y con quienes grabó los discos Niña de mis ojos, Busca amor, Forjando patria, Super especial, Desenchufado y el último Guacarrock. Pero creo que también grabó No pinche mames. Sí, creo que ese también se grabó. En fin, desde el año 1995 hasta la fecha, también ha colaborado como percusionista en vivo y en grabaciones con Frata, Julieta Venegas, Café Tacuba, Tex Tex y Kenny Los Eléctricos. En 1988 sacó su primer disco solista llamado El Señor González y los Cuates de la Chamba, con la participación de 32 músicos invitados e incursionando en la industria independiente. Me acuerdo muy bien de ese disco. Porque era un poco la época en la que nosotros también estábamos sacando el Cortes Finos de Ritmo Peligroso y estábamos también independientes.
Después de su experiencia como coproductor en los discos de Botellita de Jerez y la producción de sus propios discos, el señor González se entregó a la producción de otros artistas en su sello discográfico, trabajando arduamente hasta sumar cerca de 20 títulos, entre los cuales están Hambre de Laura Vázquez, Todos los bienes del mundo del grupo Ensamble Galileo, que era el grupo de Rita Guerrero de Santa Sabina, Dildo del grupo Dildo, actualmente DLD, por mencionar algunos. En 2004 sacó su tercer disco llamado Rompecabezas. Después, además de producir 3 discos de monocordio, la banda de Fernando Rivera Calderón se incorporó a la banda como percusionista y efectos de audio, terminando su participación en este proyecto en 2011. En 2007 editó la recopilación Retrato Hablado Volumen 1, que además contiene temas en vivo e inéditos. En 2011, después de vencer un cáncer linfático que padeció durante 2 años, presentó su quinto disco de estudio llamado Un Mundo Frágil. Qué buen título, tomando en cuenta por lo que había pasado. En 2014 lanzó su más reciente disco titulado Superviviente de mí, a 5 años de haber recibido un trasplante de médula y estar libre de cáncer linfático. Felicidades al señor González, qué bueno que se recuperó al 100. En 2016 salió su libro 60 años de rock mexicano, volumen 1. Le siguieron el volumen 2 en 2018 y el volumen 3 en 2019. Tremenda investigación y libros así de chonchos, ¿eh? No crean que son cualquier cosita, son 3 tomos donde cubre prácticamente toda la historia del rock mexicano. En 2018 conformó junto a Zaira Franco el grupo Combo Movox, con el cual lanza un EP homónimo. Con la repentina muerte de Armando Vega Gil en abril 2019, el grupo Botellita de Jerez se disuelve. En este año, Combo Movox terminó 4 temas nuevos que comenzó a lanzar por separado desde el pasado mes de septiembre. De hecho, lanzó el primero en septiembre y ahorita hace como 2 semanas lanzó el segundo tema y así sucesivamente, que es lo que estaremos haciendo todos en los próximos meses, la verdad. Pues amigos, no digamos más, que no se diga más. Vámonos con el señor González en este segmento que ya conocen, que se llama Entre Amigos y Vinilo. Yo te quise de noche y de día, tú me echaste brujería. Pero pues vamos a pasar un buen rato, mi querido Rafa. Qué bueno que estás bien, carnal, que superaste aquello y que estás entero, te ves a toda madre, cabrón. No, y eso es un honor, de veras, aceptar tu invitación. Esto no te lo he dicho quizás nunca, ¿no? Pero yo iba a verte al Hightower y te iba a ver al Ágora y antes de definirme yo a hacer música, porque estaba estudiando arquitectura en aquellos primeros 80s, ¿no? Y ahí andábamos buscando al ritmo peligroso donde estuviera. No, y hermano, pues qué honor también para nosotros que hayas estado ahí investigando lo que estaba pasando con el rock mexicano, porque de verdad que es admirable tu carrera. O sea, desde que escribiste el primer libro hace como que 8, Mi Vida Pop, exactamente. Desde el 2012. Sí, bueno, iba a decir 10 años, no estaba tan mal, son 9. Pero y además los 3 tomos que te acabas de aventar, o sea, eso es un trabajo de investigación, Rafa, un trabajo admirable, ¿me entiendes? Y a la vez compaginándolo con tu carrera. Pero bueno, yo quisiera que nos platicaras un poco de tu niñez. Sé que viviste en diferentes países. Tu jefe fue diplomático. ¿Cómo se da esto? ¿En qué países viviste tu niñez, tu adolescencia? ¿A qué edad ya te estableces en México y empieza un amor por la música? ¿Por qué la percusión? Platícanos un poco de todo ese proceso. Sí, bueno, no, mi papá no es diplomático. Okay. Las primeras salidas del país tuvieron que ver con que él estudió una maestría en Cornell, en el estado de Nueva York, en una ciudad que se llama Ítaca, y ahí nació un hermano mío, de hecho. Y antes de estar en Ítaca, Nueva York, vivimos en Monterrey también un tiempo. Entonces, mi niñez y mi adolescencia fueron viajeras, o sea, porque después él entra a una compañía que ahorita es muy conocida, pero que no se nombraba tanto antes, que se llama Pfizer. Entró a Pfizer aquí en la Ciudad de México y cada ascenso que tenía, pues era un país diferente, ¿no? Entonces fuimos a vivir a Lima.
y después fuimos a Caracas. Después ellos se fueron a Miami, allá donde andas tú, pero yo ya me vine a estudiar aquí arquitectura, porque yo estaba un poco, digamos, en el rollo de cumplir ciertas expectativas familiares y y ya me encantaba la música, por supuesto, pero no la veía como una forma de vida, hasta que hubo un momento en que sí vino una gran definición, ¿no? Que fue hacia el final de la carrera, y ya me dediqué full time a la música. ¿Y cómo fue que descubrí la música? Pues en estos viajes, por un lado y por otro, la música que estaba en todas partes, la estándar, ya sea por una cuestión de hegemonía cultural estadounidense o anglosajona, pues el rock estaba en todas partes, ¿no? Y mi papá tiene la circunstancia de que él siempre fue muy rockero y le gustaba actualizarse. Entonces, viajaba a Estados Unidos, traía discos, traía el bonche de discos, ¿no? Y eso es lo primero que yo empecé a escuchar. También fue como el primer punto de conexión real con mi papá, ya a otro nivel, ya no era el niño, ¿no? Sino que ya compartíamos gustos, ¿no? ¿Y qué bandas recuerdas de esos discos que traía tu padre? ¿Te acuerdas de algunos grupos que verdaderamente fueron relevantes? Me acuerdo incluso por los lugares donde vivíamos. Okay. Mi papá se había hecho de ciertos discos a finales de los 60, principios de los 70, que yo oía mucho en Perú, cuando tenía 11 años, 12 años, que era el concierto de Bangladesh, los discos de Janis Joplin, tenía esos discos. Bueno, le gustaba mucho la onda folk, tenía Simon & Garfunkel, ¿no? Y luego cuando fuimos a Venezuela, que empieza a traer cosas más actualizadas, oíamos Fleetwood Mac, oíamos Elton John, Queen, todo eso que fue maravilloso en los 70s. Qué suave. Y que mi papá sí vivía como muy, muy actualizado. A la fecha sigue comprando cosas bastante actuales. Y fue una cosa curiosa porque por un lado ese gusto por la música pues, viene de él, pero cuando yo quise ser músico ya no le gustó, ¿no? Entonces ahí fue una lucha también así. Ya me imagino, sí. Sí, que muchos músicos hemos vivido, de hecho. Sí, sobre todo de nuestra generación, que no era fácil, porque hoy en día ya los papás apoyan a los chavos, los mandan a estudiar, academias de música los apoyan. Era otra situación, sí. ¿No? Los padres que venían de la época de los 50, ¿no? Siguieron un esquema que les funcionó, ¿no? Que era, tú estudia una carrera y si puedes estudia una maestría y vas a triunfar en la vida. Pero cuando yo me tocó ya escoger una carrera, ese esquema ya estaba caduco, o sea, y te digo, yo por otro lado estaba como cumpliendo ciertas expectativas más bien de ellos y no tanto las mías, ¿no? Un poco me identifico mucho contigo. Yo también entré a la carrera de hotelería por compromiso. ¿Y tú terminaste arquitectura? Sí, sí. Bueno, sí, entonces, acabé. Incluso ejercí un ratito, no mucho. Eso es chido. Sí, llegué incluso a construir, pero adiós. Ahora, un compañero mío de arquitectura es quien toca teclados conmigo, que es Eduardo Dyer, ¿no? Ok. Lo conocí en la carrera, ¿no? ¿En Combo Movox? Él está en Combo Movox, pero me ha acompañado en todos los discos del señor González. Órale. Ya platicaremos de eso más adelante. Oye, entonces, tu jefe prácticamente entonces trabajó para Laboratorios Pfizer durante muchos años. Te tocó esa Caracas bellísima de los años 80, me imagino, 70. Qué ciudad tan preciosa, qué país tan bonito, mano. Lástima. A mí me tocó en los 70, ya ni siquiera los 80. No, hombre, no. Sí, una tremenda ciudad y tremendo país, era bellísimo y muy tengo próspero. Recuerdos muy bonitos de aquel entonces. Tengo contacto con muchos de mis amigos de entonces. La mitad de ellos ya están fuera de Venezuela y tengo recuerdos. O sea, la primera banda donde toqué fue ahí, la primera novia que tuve fue allá, en fin, o sea, hay cosas, nexos muy fuertes. Y son muy guapas las venezolanas, además. ¿Cómo no? Oye, Rafa, cuando estabas en Perú, ¿de casualidad escuchaste a Frágil? No. Era una banda de rock progresivo peruana muy interesante, Frágil. Fíjate que no tengo tan claro el rock peruano porque estaba muy chavo. Seguramente existía, pero no estaba yo como muy en el rollo de ir a un concierto y cosas de esas, ¿no? Tengo otro tipo de recuerdos que son interesantes. Por ejemplo, la visita que hizo Paco de Lucía a Lima y que sé después ya como percusionista que de ver el cajón peruano fue que él se lleva ese instrumento a España y se genera el cajón peruano, pero para el flamenco. No me digas eso.
Sí, y ¡Wow! Eso no lo sabía. Qué fue a interesante, partir de cabrón. una visita de Paco Lucía a Perú. Al Perú, claro, el famoso cajón peruano. Y también de Perú creo que son los Psychos, que mucha gente dice que son la primera Ah, banda punk en el sí, mundo. eso dicen, eso dicen. Oye, Rafa, ¿tocas otros instrumentos o te metiste siempre de lleno en la percusión? Porque yo creo que como compositor debes de tener conocimientos de armonía y todo eso, ¿no? Sí, soy lo que se dice lírico, Claro. soy autodidacta, pero empecé en la percusión, básicamente sigue siendo mi instrumento principal, por decirlo así, tocar congas, cajón, bongos, percusión latina en general. Claro, claro. Aunque curiosamente no soy un percusionista típico de ritmos latinos. A mí me prendió la percusión por el lado del rock y por el lado del funk y soy no muy cercano a las rítmicas latinas. No es que les haga el feo, por supuesto que no, pero vine de otro lado yo. Sí, no, está poca madre. Simplemente le estás dando al rock, a la rola, lo que necesita con la percusión, sin tener que tocar necesariamente un guaguancó o un Exacto. merengue y venir con esa predisposición musical, por decir algo, sino Tú lo tienes simplemente muy claro porque tú incluyes ritmos afrolatinos le metes a la rola lo que necesita, claro, claro. pero a mí me atrajo más como una visión quizás hasta más yacera de generar rítmicas, no tanto de seguir patrones ya preestablecidos. O sea, si tú a un guaguancó o a una guaracha le cambias el ritmo, le das en la madre. O sea, tienes que hacer ciertos patrones para que toda la maquinita, el ensamble de la De percusión acuerdo. funcione. Pero a mí siempre me prendió más la idea de crear rítmicas, ¿no? A partir de hacerle un arreglo a una pieza, a una canción, ¿no? Entonces, bueno, empecé con la percusión, pero en cierto momento tuve la necesidad de componer. Había un piano en mi casa y empecé a componer en esos lejanos 70s piezas instrumentales así muy progresivas y eso, sin ser un gran ejecutante del piano, pero sí me ayudaba a darme a entender las cosas que quería. Y cuando al fin, ya en los 80s, tuve un aporteestudio, que creo eso fue algo Una Tascam. maravilloso para muchos, la mía era Fostex, Ok, pero la Tascam era la más popular. sí, sí. Y muchos músicos, pues era así como, Nos salvó la vida, güey. Era claro, una cosa, era una revolución en ese momento. así es, hay que quizás explicarle a la gente Sí, que platica. se grababa en cassettes y eran 4 canales. Normalmente los cassettes pues tienen en un sentido 2 pistas o un audio estéreo, digamos, y en el otro sentido los otros 2. Bueno, lo que hacían las Tascam y las Fostex es que grababan en una sola dirección los 4 tracks que Entonces, eran posibles, ¿no? de pronto podíamos grabar, aunque sea un poco de tambora, con bajo, con guitarra y una voz, Así ¿no? es. Que era una utopía. Y cuando querías hacer más cosas, empezabas a hacer ping-pongs, que así se les llamaba, ¿no? Pero iban perdiendo calidad, o sea, Así es. tres tracks los pasabas a uno, ¿no? Y tenías entonces libres 3 tracks más, ¿no? En fin, eso en realidad fue una gran escuela para después poder dedicarme a la producción, porque con esos primeros pininos es que uno va comprendiendo cómo es toda la dinámica de plasmar en una grabación, pues tus ideas, ¿no? Y para Claro. alguien que no escribe música como yo, la Portestudio se volvió la súper herramienta, porque era la forma de que yo podía transmitir las ideas que tenía. Entonces, los teclados a mí sobre todo me ayudaron a eso, a manejar armonías, a hacer líneas de bajo, etcétera, etcétera, y de esa forma poder transmitir las ideas que yo tenía, ¿no? Que empecé de una forma muy torpe al principio y ya fui sofisticándome poco a poco, ¿no? Claro, como todo. No, yo también, a mí no sé por qué nunca me llamó la atención escribir ni leer, porque como que nunca pensé ser músico de estudio, ¿no? Sí estudié armonía moderna y me gustó mucho lo que se llamaba entrenamiento auditivo, la cuestión de tratar de reconocer acordes y reconocerlos con las extensiones, con una quinta, con una séptima, con una novena. Te abre mucho el coco a nivel te abre mucho la oreja y la cabeza a nivel armonía, ¿no? Y te ayuda a entender un poco el entorno musical como cantante. Uh-huh. Sin embargo, yo, porque lo estudié, sé que tú empezaste muy ligado a la escena punk, que ahí la cuestión era como una especie de recuperar la naturalidad y la frescura en una época en que el progresivo ya había sofisticado las cosas a tal grado que solo los grandes estudiosos podían tocarlo, ¿no? Sí, no, Entonces, totalmente.
Finalmente yo en ese sentido también me identifico, digamos, un poco con la filosofía punk, desde el hágalo usted mismo hasta uno mismo generar la expresión que quieres hacer, ¿no? No tanto a partir de una academia u otra cosa. Completamente de acuerdo. Mira, yo crecí con esos grandes progresivos, King Crimson, Yes, Emerson, Lake and Palmer, Jethro Tull, Genesis con Peter Gabriel, y nunca negué mi amor y mi gusto por esa música, porque durante el movimiento punk mucha gente negaba todo lo que había oído y decían, no, el punk es de aquí, de los Sex Pistols y los Ramones en adelante. Y yo no, yo siempre respeté muchísimo esos fundamentos musicales, pero sí por la edad que tenía y por el gusto musical que tenía, realmente cuando escuché a The Clash y a los Sex Pistols, dije, puta, yo quiero hacer esto, cabrón. Y fue cuando dejé la carrera y nos dedicamos a formar Dangerous Rhythm, ¿no? Había una frescura, ¿no? En esa totalmente, propuesta. Y una actitud. Habían muchas cosas que había la similitud de tener esa edad, porque si a lo mejor hubiera tenido 30 años, hubiera dicho, pues está chistoso, pero teníamos 20 años, mano, y dijimos, no, pues aquí es donde está la onda, y a todos nos gustaba la música, todos tocábamos, pero como dices tú, era muy difícil el pensar que pudieras vivir de esto y hacer una carrera sólida de esto en México, ¿no? Y más exacto, en el México de esos años, ¿no? Que realmente había una proscripción del rock. Entonces, si ya de por sí es difícil subsistir en Latinoamérica como músico, en México lo era más, ¿no? Y siendo rockero más. Y todo el veto de Avándaro y todo lo que vivimos a finales de los 70, claro. Que pasó después de Avándaro, que duró casi 15 años, ¿no? Realmente fue una cosa bien difícil. Y en la actualidad, si es difícil, imagínate, en esa época era yo me acuerdo, yo llegué de Sudamérica en el año 81 y yo cuando decía que me gustaba el rock me veían extraño, ¿no? Era como, imagínate, pobrecito está perdido, ¿no? Casi. Y ya eran los 80, porque yo te digo, y ya estaba arrancando los 80. Esos 2 años que Dangerous Rhythm vivió, que fue como la parte final del 78 y la parte del 79, yo ahorita me quedo pensando, digo, puta, teníamos la edad y la actitud para hacer las cosas que hicimos, porque de verdad que era rudo y era un ambiente muy extraño y muy difícil y muy oscuro, y había que verdaderamente tener la convicción de que te querías dedicar a eso para poder estar todos los fines de semana en los hoyos funky, ¿no? Sí, sí, no, momentos muy particulares, ¿no? De la historia del rock en bueno, país. Yo me imagino que a través de tus búsquedas, de tus investigaciones, ya tienes 3 tomos, ¿cierto? Sí, bueno, y son los únicos. Sí, pero acaparas, estamos hablando de cuántos años, Rafa, con los... Son 60 años. Mira. De hecho, fueron 61 porque llegué a meter datos de un año más y son 400 bandas de las que hablo, ¿no? Qué bárbaro. No, hombre, o sea, eso es un... Y aún así no son todos. No, es que sí, no, somos un país muy grande y la cantidad de talento que hay es increíble y que sigue habiendo y que ha habido. Y de manifestaciones, o sea, los géneros que quieras, incluso géneros ya mexicanos, ¿no? Como puede ser el etno rock o el rock indígena reciente, ¿no? Que ya son manifestaciones muy de acá, los rupestres, ¿no? Por un lado estaba esta, obviamente, inspiración e influencia de la música que nos llegaba de los países anglo, pero también nosotros aquí mexicanizamos, ¿no? Ritmo Peligroso fue un ejemplo también de una mezcla, de un sincretismo. De una búsqueda. Que propuso algo que era diferente, ¿no? Que no era necesariamente lo que estaba llegando de fuera, ¿no? Sí, no, y en aquella época, olvídate, era el tropirock, así de una manera despectiva, aunque poco a poco pues fueron. Es porque les pisamos los callos. Claro. ¿Te acuerdas de Alejandro Cepeda? Alejandro Cepeda, sí. Que fue como uno de los precursores de la música prehispánica en México, antes de Jorge Reyes, Pérez, creo. Estuvo Luis Pérez antes. Él fue el que realmente empezó a hacer esta mezcla de una idea de lo que era lo prehispánico, porque nadie escuchó nunca lo prehispánico, sino que a partir de los instrumentos empezaron a tocarlos y a generar una especie como de lenguaje, pero que era una intuición, realmente no era que hubiese algo escrito o alguna manera de saber que así se hacía la música antes. Claro. Entonces era eso prehispánico con secuencias, con guitarras, con instrumentaciones ya contemporáneas. Y así es como surge el etno rock, que el que lo popularizó fue Jorge Reyes, pero hubo Luis Pérez, por ejemplo, estuvo antes. Sí. Habrá que escucharlo. Oye, y de toda la percusión, de toda esta gama de instrumentos de percusión, yo creo que tu favorito es la conga, ¿no?
Sí, las Sí, congas. Las ¿verdad? congas son donde Sí. yo me desarrollé, generé una técnica propia, porque al final de cuentas fue como Dios me dio a entender. Chingón. Y es más, si me pones un ritmo afrolatino, lo toco, o sea, sé Claro. interpretarlo, pero nunca lo aprendí de una forma, digamos, académica o por el lado de la tradición, ¿no? Pero es que es muy padre porque de pronto esa manera de abordar el instrumento se puede volver hasta interesante y hasta puedes crear una propuesta diferente de todo lo que se ha creado, ¿no? Porque rompes con patrones porque no los conoces. Entonces Claro. puedes crear cosas interesantísimas cuando sucede esto. Oye, ¿y te gusta tocar con 2 congas, con 3 o con 4? Suelo tocar con dos, pero a Sí, veces, muchas veces toco con tres también, bien, ¿no? está Sí, bueno. pues te Qué, da más tonos, ¿no? Y suena más rico el ritmo. claro, qué chido. Oye, y empiezas, tu primera banda fue Baraja, ¿no? La primera importante, por lo menos donde gané unos pesitos, fue Baraja. Sí, Antes, pues, estuve en bandas quizás más amateurs. sí, Hubo una que no lo fue tanto, que se llamaba Hiperfonía, ok, que tuvo varias etapas distintas y a mí me tocó en una donde era flamenco jazz. qué Porque chido. yo empecé en ambientes más jazzeros, más que rockeros, ¿no? Mientras tú tocabas en el Ágora, con ritmo peligroso, yo llegaba con un grupo de flamenco jazz 5 días después a tocar en el mismo lugar, con menos gente también. Oye, pero Baraja, yo me acuerdo que Baraja era una banda que además de que sonaba muy bien en vivo, sí logró cierta fama, cierta reputación, ¿no? Fíjate que nos iba bien, pero no duramos mucho. Fue un grupo que apenas llegaba a los 2 años de existencia Ok. cuando hubo una separación ahí de todos nosotros. Y estabas con tus hermanos en esa banda. O sea, tus Sí, hermanos también son músicos profesionales o son músicos más bien amateurs, pero ahí no se han platícanos de dedicado eso. a la música. En ese entonces, digamos, todos éramos más amateurs que profesionales. Ok, Y la banda surgió originalmente porque ellos tenían su banda de escuela, su banda de la prepa, ¿no? Y Gianpaolo y yo, no sé si ubiques a Gianpaolo, el saxofonista. Galazzo, claro, Sí, el italiano, ajá, nos ¿cómo conocimos no? tocando en Hiperfonía, este grupo que te digo de flamenco jazz, en una de sus tantas este, formaciones que existieron. Ahí conozco a Gianpaolo, pero pues el rollo del jazz ya nos empezaba como a aburrir y queríamos estar en una banda como más que fuera muy directa, ¿no? En lo que hacían y divertida sobre todo. Y entonces un día se nos ocurrió ir a visitar al ensayo de mis hermanos, de su banda escolar, y hubo una química maravillosa. Y ahí es donde se conforma esa baraja que estuvo tocando en Rocotitlán, en Rockstop, en Eso. los antros de aquella época, ¿no? Y me acuerdo incluso una vez que tú estabas ahí en Rocotitlán y nos subimos como para acompañarte en algo. Creo que tocamos un Marielito, pero bastante sui generis. Sí. Y estábamos ahí de repente rolando en todos esos antros. Yo me acuerdo mucho de Baraja en la época de Rocco, precisamente. Oye, y Gianpaolo terminó con Casino, con Frata, con Yello, con el Page, con el Héctor Page, una muy buena banda también, Y Casino. cuando se separa Baraja pasa algo. Como dices bien, Gianpaolo hace Casino con todos esos personajes. Por otro lado, a mí me invitan a entrar a Botellita de Jerez, que para entonces yo ya me había hecho Paco, a mí muy buen amigo de Paco, y él me invita. Y mis dos hermanos con el baterista de Baraja hacen otro grupo que intentó ser Baraja, pero pues no, nunca segundas partes fueron igual, que se llamó Mangogo. Claro, ahí también, ahí no entró este Gino, cantante, Gino. Gino no entró a Mangogó. sí, él era el cantante de Claro, Mangogo. ok. Creo que tampoco acabaron muy bien ellos, pero Mangogo tenía esta cosa de que tocaba temas de Baraja y por ende tocaba varios temas míos, Ok. porque donde yo empecé a componer canciones fue en Baraja. Y luego Gino formó el Dengue El dengue y años también tocó, después. tocó canciones mías también. Personaje, mano. ¿Dónde estará el Gino? ¿Sabes algo de él? No tengo ni idea. Le Sí. perdí el hilo hace mucho. Oye, y definitivamente no podemos dejar de hablar de la HH Botellita de Jerez, Claro. porque pues digo, llegaste ahí, tremendo combo, Santiago Ojeda, gran músico, gran guitarrista, y entraste ahí con
buen Armando Vega Gil, con el Mastuerzo, con el Paco Barrios y digo, unos personajes también importantísimos dentro del rock hecho en casa. Sí. Cuéntanos de esa etapa, ¿cómo te llevabas con ellos? Porque eres bastante más chavo que ellos, ¿no? Te adoptaron, eran como tus hermanos. ¿Cómo? Toda esta etapa de Botellita es muy importante porque además grabaste discos para mí muy importantes dentro de la carrera de Botellita, ¿no? Fuera del trío con Sergio y todo eso, creo que hay un par de discos que son muy importantes, La Niña de mis ojos y no me acuerdo cuál otro que Forjando Patria. Forjando Patria, exactamente. Platícanos un poquito de esa etapa, por favor, Rafa. Sí, bueno, al principio éramos 5, porque estaba también Benjamín Alarcón, que unos años después salió y ya terminamos como el cuarteto que duró. Era el tecladista, ¿no? Tecladista, que me acuerdo que le decían Alma Grande. Alma Grande, ese era Armando el que le ponía esos apodos. Hizo, ya sabes, sus crónicas de un guacarrocker. Y ahí hablaba de Benjamín como el Carotas, así le decía. Okay. Bueno, hubo un momento en que terminamos siendo 4, que fue la formación que estuvo prácticamente todos los 90s y que después nos volveríamos a reunir en el 2012. Pero bueno, a mí me invitó Paco, porque Paco fue muy cercano a Baraja. Y entonces cuando sale Sergio del grupo y Armando y Paco deciden seguir adelante, me invita a Paco a mí. Unos días después o una tocada después entró Benjamín y 2 tocadas después entró Santiago, ¿no? Entonces en el lapso como de un mes se conformó de repente en quinteto Botellita de Jerez y me acuerdo mucho que el planteamiento original era que el guacarrock había llegado a cierta frontera que no habían podido rebasar, ¿no? Y nos propusimos replantear una serie de cosas, entre ellas pues sí ser una banda más comercial. Entonces, el resultado, digamos, de todas esas reflexiones fue el disco Niña de mis ojos, ¿no? Donde sale la canción que le da nombre al disco, que era una cosa que rompía con todo lo que se conocía de Botellita de Jerez. Y esto tuvo un efecto en 2 sentidos, ¿no? Gente que le gustó que la banda evolucionara y gente que de plano se sintió totalmente defraudada, como suele pasar, ¿no? En las bandas. Así es. Y de ahí surgió, de hecho, una especie como de polarización del público de Botellita, poniéndonos a los nuevos integrantes en contra de Sergio, cuando en realidad, por ejemplo, en mi caso muy particular, pues yo admiraba a Botellita y admiraba a Botellita con Sergio, ¿no? O sea, no, para mí no era un rollo de rompimiento. Es más, a lo largo del tiempo, y esto lo platiqué hace unas semanas apenas con Sergio, a lo largo del tiempo se dieron las cosas de tal forma que esa división de las 2 botellas es muy, muy extrema. Y yo le digo a Sergio, yo de entrada, pues me quito el sombrero porque tú eres el fundador de una banda a la cual yo le he dedicado también muchos años, me he puesto la camiseta, y aunque sé que él y yo tenemos 2 visiones bien diferentes de lo que es Botellita de Jerez, entre él y yo no hay ningún problema. Claro. Yo a él le tengo un gran respeto, ¿no? Las broncas que llegaron a tener Paco, Armando y Sergio son de ellos, no son, yo no la compro, ¿no? Y bueno, a estas alturas, dadas las circunstancias, ya que no existe el grupo después de la muerte de Armando, pues claro, este tipo de cosas pues salen sobrando, ¿no? Entonces, me acuerdo, nos tomamos unas fotos y la gente andaba sorprendida de que cómo yo estaba en una misma foto con Sergio, cuando nunca ha habido nada de bronca, ¿no? De acuerdo. Al contrario, sí. Yo a Sergio, hablando de las portaestudios, en esos 80s, cuando todavía existía la Botellita Trío, Sergio tuvo la amabilidad de prestarme una portaestudio. Eso es una cosa que yo no olvido nunca, ¿no? Porque pues tuvo esa buena onda, ¿no? O sea, ¿yo por qué voy a pelearme con Sergio? O sea, yo no tengo broncas. Sí. Me sirva este programa para tener clara esa... No, esa yo a Sergio lo aprecio mucho, a Sergio y a Fernando Araulo, de verdad que los considero
los que son grandes amigos, ¿no? Los quiero mucho. Como también quiero mucho al Mastuerzo y quería muchísimo al Armando. Pues, tocamos juntos muchas veces, mano. Sí, Crecimos sí. prácticamente juntos, cada quien con su banda, pero en una misma etapa en que coincidíamos muy seguido, ¿no? Y de Así verdad que es. la muerte de Armando me sorprendió muchísimo y sí, sí duele, sí fue, Un golpe muy me fuerte. imagino para ustedes que estaban tan cerca, porque seguían tocando juntos en esa etapa en que él O sea, fallece, ¿no? Botellita se acabó justo a partir de ese suceso. Claro, Lo es que que puedo ahí decir sí, que yo estaba muy cercano a Armando, de Armando a mí, o sea, yo tenía una buena amistad con él. Entonces fue muy fuerte el golpe, sí. sí, además un personaje sumamente creativo, ocurrente, Ujú. tremendo, mano. Yo lo recuerdo con mucho cariño siempre, la verdad. Y y además me quedo pensando ahorita que me estás platicando de esta como dualidad de esa primera botella trío y esta botella después quinteto, ya desde el hecho de haber metido teclados, debe de haber cambiado el sonido radical, porque yo lo viví con ritmo cuando Sí. metimos el piano y los teclados con Carlos Warman. La banda se empezó a ir a otro nivel. Pues sí, o sea, si te das cuenta, bueno, Santiago entró en la guitarra, que Muy buen finalmente guitarrista. ya estaba, pero yo en la percusión y Benjamín en los teclados, y luego cuando se va Benjamín yo me pongo a hacer teclados. Entonces sí era el factor que hacía la diferencia, ¿no? Claro, Bueno, qué y chido. Santiago que toca brutal, ¿no? Sí, a mí me encanta Ahora sí que Santiago cada como todo. músico tiene su toque y el toque de Santiago Sí. pues es muy particular, Y ¿no? Santiago era bien fan de Botellita de Jerez también. Pues Era sí, bien bueno, fan. al final todos tenían que ver con todos, porque Mila, la hermana de Santiago, fue pareja de Sergio. Exactamente. Y Mila tuvo mucho que ver en el nombre de Botellita Jerez, cuando se decidió el nombre. En fin, aunque no estuvieran siendo parte de la banda, había gente alrededor que era muy cercana a Botellita Jerez, ¿no? Qué interesante, mano. Oye, bueno, pues la vida sigue y ahora tienes una nueva banda, pero quisiera que nos platicaras, me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo tu biografía sobre el Sunday Afternoon Blues. Es un proyecto como de danza, ¿no? Una cosa así. Sí. Platícanos un poquito de ese proyecto, porque de verdad te admiro mucho, Rafa, lo versátil que has sido y cómo te has podido adaptar a diferentes cosas, independientemente de la cantidad de colegas que te han invitado a colaborar con ellos, ¿no? Que también eso es muy chido, pero platícanos un poquito del Sunday Afternoon Blues. Sí, bueno, Sunday Afternoon Blues es el nombre de una obra, una coreografía, un montaje dancístico del grupo M de Mar. M de Mar es un grupo con el que yo colaboro desde el año 91, más o menos, 90, 91. La directora de ese grupo, que es Mirna de la Garza, es quizá la persona con la que llevo más tiempo teniendo una relación laboral, artística, de creación, que con ninguna otra banda de rock o amigo. Realmente es una parte de mi quehacer como músico que tiene ya mucho tiempo, pero por otro lado, pues es más underground, por decirlo así, porque la danza contemporánea, pues es otro universo, ¿no? Y se mueve con otras reglas y son otros públicos. Y, y desde aquellos 90 les empecé a hacer música y en el año 2011 o 12 eh, aparecí por primera vez en escena con ellas y ellos. No era la cuestión de proporcionarles la música en una grabación y que la tocaran y la bailaran. En esta ocasión hubo músicos en vivo y los músicos en un momento dado terminaron también danzando, ¿no? Entonces ahí fue la primera vez que ya mi colaboración no se limitó solo a la música, sino a moverme también. Entonces fue una cosa muy extraña, pero estuvimos 2 años presentando esa obra y estuvo súper interesante. Pero es de alguna forma también la consecuencia de un trabajo de muchísimos años con ellos. Y entonces había un grupo que musicalizaba la danza o eras tú solo en la percusión? Era yo y un guitarrista. Fíjate, Este, más o menos, ¿alguna vez era viste? una mezcla de grabaciones con músicos en vivo en el escenario. Ok, o Y sea, esos músicos no se limitaban solo a tocar, sino también se movían en el escenario. bailaban. Sí, sí, sí. ¿Alguna vez tuviste chance de ver a este grupo teatral que es La Güera? Es una güera, no sé si son de Montreal o de Toronto, se llaman La Human Steps. Y No. ella le hizo la coreografía a David Bowie en el Glass Spider Tour. Eran Uh-huh. una cosa, mano, yo los vi, fue impresionante
la capacidad física de esta chava y sus bailarines eran como un trío, y de pronto se apagaban las luces y de pronto se prendían 100 par 64 en blanco y salía un baterista con un guitarrista sin bajo, una guitarra super heavy y el baterista, y estos empezaban a hacer sus contorsiones y a moverse, una cosa maravillosa. Tuve oportunidad de verlos, yo creo que fue como en los 90, dentro del marco del Festival de la Ciudad de México, cuando todavía lo hacían, que traían teatro, danza y todo eso, y la Human Steps, porque me recuerda un poco lo que me estás contando de danza contemporánea con música en vivo y que los músicos también se integran y se mueven y todo, ¿no? Pues hay varios músicos rockeros incluso que han tenido estas incursiones en el mundo de la danza, que luego no son tan conocidos, y luego gente, coreógrafos, que también, el caso que me viene a la mente así más directo es David Byrne, por ejemplo, con eso. Te lo sacaste de la... Sí, y el documental de Spike Lee, que prácticamente filmó el concierto. Sí, no, eso es espectacular. Y que ya lo viene haciendo, si te das cuenta, desde Stop Making Sense. Totalmente. Que ya viene con este concepto en donde la frontera entre lo que es la filmación de una película, una coreografía, el armado de una escenografía, etcétera, se pierde esa frontera. Ya no sabes dónde está una cosa y la otra y termina siendo un show increíble, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. ¿No te leíste el libro de Chris Frantz? ¿De Chris Frantz? El baterista de Talking Heads. No. Léetelo, vas a decir el libro de David Byrne. No, el de Byrne me lo leí, el de How Music Works, cómo funciona la música. Pero el libro de Chris es un libro tan humano porque se llama Remain in Love, no Remain in Light. Remain in Love, y es toda su vida con Tina, todas sus broncas con David Byrne, porque no es un tipo fácil, aunque es un genio, y es muy padre, y luego toda su etapa como productores, cuando producen a los fabulosos Cadillacs, a los Happy Mondays, cuando forman Tom Tom Club, es muy interesante toda la historia, te lo recomiendo, y pues es baterista, así que estoy seguro que te va a encantar. Te lo recomiendo mucho ese libro. Fíjate que cuando hicimos el disco Forjando Patria, Los Botellos, estuvimos buscando con quién producirlo. En ese entonces estábamos disquera ni nada, y lanzamos anzuelos, pero alto, ¿no? Uno de ellos fue a David Byrne. Y su respuesta llegó mucho tiempo después, a manera de postal. Él hizo una exposición de fotografía en alguna galería en Nueva York, y era una postal de la exposición, y atrás nos puso que había escuchado nuestro demo, etcétera, etcétera, y que le parecíamos muy comerciales para Loaca Bob. Para entonces nosotros ni sabíamos qué era Loaca Bob, su compañía disquera, y se nos hizo muy, muy absurdo que nos viera comerciales cuando aquí en México pues nadie nos estaba tomando en cuenta, ¿no? Pero tuvo la amabilidad de mandarnos esa postal. Y fue la época en que con su compañía estaba firmando que a los de abajo. Sí, firmó a los de abajo, que de hecho la abrieron en el Metropolitan la primera vez que vino, la segunda vez que vino de solista. Y que ahí nos encontramos tú y yo en el estacionamiento, me acuerdo bien. No, y después también Rubén Albarrán, cuando estaba con el seudónimo de Ñru, NRU, también colaboró con David Byrne en un disco. No, claro. David Byrne para mí, y cuando sacó Rey Momo, su primer disco de solista, que verdaderamente se atrevió a meterse en el mundo de la salsa de una manera irreverente, lo criticaron muchísimo. A mí me parece un disco muy respetable, porque yo siempre creo que la fusión refresca la música. ¿Cómo no? Sí. Pero existen los puritanos, ¿no? Y los radicales que dicen, no, es que eso no. Oye, si no fuera por la fusión, la música se quedaría lineal, se quedaría plana durante años. Mira, y ¿no? Es algo muy natural para nosotros como latinoamericanos. Eso no nos cuesta tanto trabajo como sí les cuesta a los norteamericanos, que sí son más de poner en diferentes cajones las cosas, ¿no? Nosotros, nuestra cultura es mestizaje continuamente. Totalmente. ¿no? Entonces, en ese aspecto se nos hace más fácil, ¿no? Y en eso él comulgaba mucho con muchas bandas latinoamericanas, ¿no? Sí, digo, de hecho yo creo que fue un gran buscador del world beat a nivel mundial.
y con Loaca Bob rescató cualquier cantidad de bandas de Brasil, de Venezuela. Creo que también firmó a los Amigos Invisibles de Venezuela. O sea, eso también es muy respetable porque en vez de quedarse y gastarse su lana en otra cosa, se dedicó a crear una disquera independiente para poder traer talento nuevo a la luz, ¿no? Y eso y tuvo colaboraciones con muchas bandas, ¿no? Está, ¿cómo se llama? La Portuaria de Argentina. Me encantan. Una de mis bandas favoritas. Selva, qué rola, man. Sí, y aquí con Café Tacuba, ¿no? Que el disco de Avalancha de Éxitos, que es donde tienen una primera colaboración, yo también toqué ahí, tuve el honor de que me invitaran los Tacubos, ¿no? ¿En Alarma la de Tos o en todo el disco? No, toqué en la de Bolita de Nieve, No me comprende, se llama, creo. Ok. Que no fue de las más conocidas del disco, pero pues yo feliz de ahí estar tocando. No, pero ese es un gran disco. Es un disco también muy revolucionario dentro de la historia del rock mexicano, ¿no? Sí. Qué bien. Y digo, Byrne tiene ese don de haber sido siempre impredecible, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas. Yo uso mucho esa palabra porque los artistas o músicos o compositores que más admiro es porque son impredecibles, ¿no? Y no sabes qué esperarte de su siguiente disco. Pues que se salen del área de confort en el que están, ¿no? Totalmente, siguen siendo atrevidos. De las últimas cosas que le he seguido la pista, que he sido muy fan de él, pero digamos, no he comprado ya cosas más recientes, pero sí lo quiso con esta Annie Clark, la de San Vincent. Claro, sí, San Vincent. Sí, ese yo lo tengo del dueto. Y que San Vincent también para mí ahorita. Hombre, qué bárbaro la chava esa, ¿eh? Y cómo toca la lira además, mano. Es graduada de Berkeley. Toca la lira bien chingón la St. Vincent, ¿cómo no? Sí le roquea. Sí, no, además se tira al ruedo cuando sale al escenario. Oye, Rafa, no podemos dejar de hablar de tu etapa como investigador, que le hemos pasado por arribita, pero te debe de haber tomado muchísimas horas de trabajo, muchísimas horas de investigación, de ir al detalle y de no pasarle por arribita, sino verdaderamente meterte y cada vez estás más hondo, averiguando, investigando, dándote cuenta de anécdotas, de cosas que forman parte de esta historia. Y no solamente te aventaste un tomo, te aventaste 3. Yo me acuerdo que el primero y el segundo me los enseñó Luis de Llano cuando fui a su oficina ahí en Polanco y estaba bien orgulloso y a mí me dio de verdad mucho gusto, pero tremendos libros así. ¿Cómo te nace esta intención? ¿Cómo logras llevar a cabo esto? Porque desde afuera se puede ver sencillo, pero es un trabajo para mí muy respetable y ya no eres nada más un músico, eres un escritor, un investigador, una persona que está documentando la historia del rock mexicano, ¿me explico? Por lo menos poniendo mi granito de arena. Yo diría que es un granote, con todo respeto, pero bueno, platícanos de eso, Rafa. Pues mira, la idea original realmente no fue mía, pero yo me la apropié. O sea, me buscó... Eso no lo sabía. Me buscó una editorial, Ediciones B, que ya no existe, que en principio quería hacer una enciclopedia del rock mexicano. Ellos vieron que en Argentina, en España, tenían sus correspondientes enciclopedias, pero que en México no existía una publicación parecida. Entonces, me convocaron y seguramente porque ya había sacado mi primer libro, Mi Vida Pop, y pues ahí yo suelo cronicar, ¿no? Y hablo de mucha música ahí. Entonces, me propusieron concretamente, queremos un libro que hable de 500 bandas mexicanas. Yo creo que ni ellos ni yo realmente sabíamos en lo que nos estábamos metiendo cuando yo dije que sí. Empecé a trabajar y pues ese texto empezó a ser muy voluminoso. Y cuando ellos se dieron cuenta, dijeron, no, pues esto va a ser un tabicote, ¿no? Esto no puede ser. Entonces viene un replanteamiento del proyecto. Yo les dije, miren, en vez de clavarnos en sacar una enciclopedia con fichas de las bandas, olvidémonos del número de bandas y más bien se acercaba el 2016, que eran los 60 años del rock en México. Si tomamos como principio la versión del relojito de Gloria Ríos, la versión de Rock Around the Clock, claro, que canta en una película y a partir de ahí llega el rock and roll a México, ¿no? Entonces, el 2016 iban a ser los 60 años y entonces yo les digo, miren, ¿por qué no replanteamos esto? Primero que no sea un volumen, que sean por lo menos 2. Yo todavía seguía sin tener una dimensión clara de qué pedo.
Y les dije, ¿por qué no? Si en vez de hacer una cosa fría de datos duros como son las enciclopedias, a mí que se me da la crónica, déjenme narrar la historia del rock mexicano a partir de, sí, fichas, pero hacer las historias cronicadas, o sea, un poco más narradas desde dentro, que es donde yo estoy, o sea, de donde lo conozco, ¿no? Y eso me ayudaba también a saber dónde buscar, porque por lo mismo de estar dentro, conozco historias, conozco personajes, etcétera. Claro. Entonces, a diferencia de quizás un periodista o un historiador que se hubieran puesto a hacer este mismo trabajo, quizás les hubiera costado más dar con ese entramado que existe por abajo de todo eso que la gente realmente conoce, porque hay mucho que sostiene eso que la gente conoce, ¿no? Entonces, se los planteé así, les gustó la idea, firmé el contrato por 2 libros y en el Inter, esa editorial la compra otra más grandota, Penguin Random House. Figúrate, entonces, claro. Por compromiso sacan el segundo volumen, o sea, el primer volumen sale con ediciones B, el segundo lo saca Penguin Random House, pero como no había contrato para un tercero, que finalmente sí dio para 3 libros, cuando quise ver con ellos que lo sacaran, no quisieron. Entonces ya hice lo que se llamó una edición de autor. Como independiente. Sí, como sabes, yo tuve una disquera, Discos Antídoto, y ya conocí un poco la mecánica de mandar fabricar lo que estoy generando, ¿no? Y pues me aventé. Y la verdad es que si bien sí tiene sus particularidades, no es muy diferente también a sacar discos, ¿no? Y entonces saqué este tercer volumen y luego negocié con la editorial que ya me cedieran los derechos de publicación de esas 2 primeras obras. Y pues ahora yo soy el dueño. Ahora las siguientes reediciones corren por mi cuenta, ¿no? ¿Y cómo lo distribuyes? Ahorita estoy con una distribuidora que además, bueno, se atravesó la pandemia. Claro. Entonces llegó a las tiendas, pero ha sido poco visto el tercer volumen. Se llama Universo de Libros, quien me distribuye. Pero además estoy vendiendo en Amazon también. Buenísimo. Qué bueno Amazon, que nos dices eso para que todos se pongan la pila y busquen tus libros en Amazon. Amazon está padrísimo porque no solo es el ebook, que todo el mundo piensa en Amazon que va a comprar ebooks. No, ellos imprimen el libro también. Entonces, si tú lo pides en Amazon Estados Unidos y hay otros países también, pero no México, curiosamente. Pero si ya entras a Amazon Estados Unidos, puedes pedir el libro físico. Ellos lo imprimen y te lo mandan. Bueno, yo el último que me leí, yo compro la mayoría de mis libros en Amazon. He comprado varios últimamente, más ahora en la pandemia. Y caray, 8, 10, 12, 14 dólares, o sea, a muy buenos precios. Oye, Rafa, y ¿cuándo salió el primero? ¿El primero sale en el 2018? No, 2016, que fue cuando se cumplieron los 60 años. Ok, sí lo comentaste. El 1. Okay. El 2, por esta cuestión de la compra de una editorial por otra, salió realmente hasta el 2018. Ese creo que fue el que yo vi con Luis, que tenía los 2, el primero y el segundo. Sí. Es uno blanco. El primero es rojo, el segundo es blanco y el tercero lo hice verde. El tercero salió en 2019. El que yo ya saqué salió el año siguiente. Y ya un poco antes de la pandemia, y fuiste a la Feria Internacional del Libro, yo sé que lo estuviste promoviendo bastante bien. ¿De cuánto han sido los tirajes? El primero fueron 3,000. Wow. Y ese se agotó. El segundo fueron 1,000 y también se agotaron. Y el tercero hice 1,000, que yo todavía tengo ahí unas cajitas con libros. Bueno. Pero estoy viendo la posibilidad de hacer una edición de bolsillo, que les llaman. O sea, un poco más pequeños y más económicos para poder vender los 3 juntos. ¿Como condensados en un solo libro o más chiquitos? Una colección juntos, los van a poder seguir comprando por separado, pero que comprar los 3 de un sopetón. Como el paquetito de los 3 en un estuche, ¿no? Y esa onda. Sí, está chido, sí. Está bueno. Sí. Oye, ¿y cómo equilibraste esto con tu carrera de músico, hijo? ¿No te trajo mucho estrés o estuviste muy tranquilo? No, sí fue una chinguísima. Me imagino que debe haber estado bien cabrón. Fueron 4 años más o menos intensos, o sea, de trabajar todos los días de que amanecía hasta anochecía
escribiendo, investigando, acumulando información. Solo dejaba de hacerlo porque iba a ensayar con botella o iba a tocar con botella. Pero de ahí en fuera, mi mujer dice que no tuvo esposo en 4 años. ¿No? Sí, está cabrón. Fue una súper friega. Sí, Y yo disfruté mucho, ¿eh? Súper demandante, güey. Muy demandante, pero la disfruté. Es que eso me parece espectacular, ¿no? Porque no puede ser que estés sufriendo en el trayecto y que solamente celebres y disfrutes la meta. Tienes que estártela pasando bien durante el trayecto. Es y no solo eso, que me proporcionó mucha información. O sea, si yo sentía que conocía mi medio, pues ahora lo conozco mucho más. Claro. Y está padre eso, ¿no? Y de repente ya hasta estoy dando pláticas y cosas gracias a que me pude informar, ¿no? De una manera poco común para la gran mayoría de los que estamos en esto, ¿no? Sí, no. No sé, es que sea el más experto, pues hay gente que sabe muchísimo. Ahí hay un Oscar Sarkis, ahí hay un David Cortés en su área, ¿no? Etcétera. La misma Tere Estrada con sus libros de las mujeres en el rock mexicano, ¿no? Y que todos en un momento dado fueron fuentes para mí también, ¿no? Totalmente, no, es muy válido, pero al final del camino eres un músico que se convirtió en investigador y en escritor, que también es una cosa increíble, ¿no? Oye, y ahorita que mencionaste Antídoto, yo sé que en Antídoto tuviste pues bandas muy importantes, tuviste al ensamble Galileo, que era el grupo vocal de Rita Guerrero, tuviste a Dildo antes de convertirse en DLD, tuviste a ¿Tuviste a Monocordio también? Ahora, mi pregunta es, todas las bandas que estaban en el catálogo de Antídoto, además de que tú los firmabas, ¿tú los producías? No todas, pero sí una gran mayoría. O sea, ese disco de Dildo, el de Ensamble Galileo, varios de Monocordio, había una banda que se llamaba Dragón Saga, buenísima. Ok. En fin, varios. También produje a Laura Vázquez, la pianista argentina. A varios los produje yo. O sea, Antídoto en buena medida se convirtió en que yo me dediqué a producir a muchas bandas. Incluso frenó un poco mi carrera de señor González por andar metido produciendo a otros, ¿no? Y que fue también una maravilla, una gran experiencia. Esa también. En un estudio que tú conoces muy bien, en Altavista, que alguna vez fue claro. BIK. Y después yo me hice socio y en ese entonces se llamaba Subsónico. Ok, sí, en BIK trabajamos mucho con Nacho Acosta. Así Hicimos es. mucha música ahí. Oye, qué interesante esto, mano. Y también te aventaste al ruedo con una disquera independiente en momentos que no era fácil. Era más o menos la misma etapa de Opción Sónica, ¿no? Cuando tenías Antídoto. Fue cuando terminó Opción Sónica, que de hecho yo tenía mi primer disco. Tú tuviste el del señor González y los cuates de la chamba con Opción Sónica, me acuerdo de eso, porque nos llegamos a ver ahí un par de veces. Así es. Porque nosotros sacamos el Cortes Finos de Ritmo con Opción. Me acuerdo que una vez coincidimos en una taquería ahí en Coyoacán, yo llegué a comer y estaban ustedes ahí con Sabo y me uní a la mesa. Eso. Pero bueno, ¿qué te iba a decir? Sí, termina Opción Sónica, que terminó de una forma abrupta. Y fue justo cuando con Toño Sánchez, que de hecho trabajaba en Opción Sónica, armamos Discos Antídoto, que duró 4 años y medio. Fue lo que duró Antídoto, porque vinieron muchos cambios, ¿no? Cambios que hicieron que también tener una disquera ya fuera una labor de Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Sí. Bueno, sí, es que sí. Bueno, ¿qué te puedo decir, mano? La etapa que vivimos con Com Rock a mí me pareció una maravilla porque era el momento correcto. Lástima que las cosas no cuajaron, pero me imagino que ya después las independientes vivieron etapas más complicadas, ¿no? Y también yo creo que Tony Méndez con Discos Rocotitlán y todo eso no debe de haber sido fácil. Rafa, actualmente sigues creativo, acabas de lanzar unos sencillos, estás con una chava, tienes un dueto. Platícanos de Combo Movox y de dónde sale el nombre, y es medio electrónico, o sea, está poca madre porque vuelves a hacer algo inesperado. Platícanos de tu presente, de cómo se han dado estos últimos meses. ¿Grabaron durante la pandemia por separado? ¿Grabaron juntos? ¿Cuántas rolas? ¿Por qué el nombre de Combo Movox? Pues mira, Combo Movox se formó a finales del 2018. Todavía yo estaba en Botella estaba en plena acción, ¿no? Y lo planteé como un proyecto paralelo a Botellita e incluso al señor González.
y tenía esta como necesidad de la que hablábamos de salirnos del área de confort. Y dije, ¿qué pasa si yo conocía a Zaira Franco en un concierto de Frata y la admiraba su forma de cantar? Es una chava que canta, te puede cantar rolas de Janis Joplin sin pedos y hace sus homenajes a Amy Winehouse y a otros grandes cantantes, ¿no? Entonces dije, ¿qué pasa si me junto con Zaira? Yo me encargo de armar todo lo que está atrás, la producción, incluso componer, aunque ahorita en la actualidad estamos componiendo juntos, pero en un principio fueron mis rolas nada más. Y yo me voy atrás, o sea, yo no dejo de ser el frontman, que haya una frontgirl, y yo me dedico a ver todo lo otro, ¿no? Y entonces es por eso que acudo a Zaira y hacemos como Mobox con un primer EP que eran 4 temas míos, que yo llegué y se los enseñé. Le dije, ¿qué onda? ¿Le entras? Y me dice, ¿qué? ¿Haciendo coro? Le digo, no, es la voz principal. Pues órale, va. Qué chido. Y empezamos a promoverlo en el 19, pero el 19 fue un año caótico, fue la muerte de Armando. Había una idea de tener una serie de actividades. De entrada no podíamos tocar en vivo con 4 rolas nada más, entonces teníamos que componer nuevas rolas. Hice una cosa que se llamaron las sesiones del Área 51, que de hecho es el estudio BIK, que subimos a las redes tocando en vivo esas 4 primeras piezas del EP, y nos pusimos a componer, ahora sí ya Zaire y yo, encontrando las formas, porque pues tú sabes, ¿no? Esta cuestión de la composición, pues a veces tiene que haber como ya todo un antecedente antes de saber cómo funcionar, ¿no? Cómo poder intercambiar las ideas. Experimentamos, llegamos a canciones que nos gustaron y empezamos a grabarlas, y viene lo de la pandemia. Y lo que seguía, pues eran cosas que tienen que ver con estar en el estudio mucho tiempo, encerrados. Entonces, pues sí tuvo que haber un parón en seco. Hubo unas cosas que pude adelantar a distancia, como dices, ¿no? Frata me mandó sus bajos, Eduardo Dyer me mandó sus teclados, pero había cosas que había que hacer en el estudio, las baterías, las voces. Entonces tuvimos que aguantar hasta hace unos meses que pudimos terminar y se pudo mezclar, porque también mezclar, eso también implica estar mucho tiempo en el estudio, ¿no? Totalmente. Ya los pudimos mezclar, y de eso que iba a ser un segundo EP, pues decidimos sacarlos ahorita en sencillos, o sea, por separado. Claro. Eso son ya los usos y costumbres de la actualidad. Así es. Entonces sacamos un primer sencillo que es Dar Amor, que le ha ido bien, ha tenido su buena recepción, y estamos por estrenar en próximas fechas una que se llama Mi Amor por Ti. Qué bien. ¿Y de dónde sale el nombre, Rafa? De Combo Mobox. Bueno, el núcleo de Combo Mobox somos Zaire y yo. Zaire es la voz, es Vox, y yo estoy aportando la parte, digamos, rítmica, que es finalmente el movimiento. Está ¿no? bueno, sí, sí. Entonces, movimiento y voz es Mobox. Y Combo, porque hay todo un equipo de gente que nos respalda y con el que armamos todo este numerito, ¿no? Entonces, el Combo Mobox. El gran combo Mobox. Combo Mobox. ¿Te acuerdas del gran combo de Puerto Rico? ¿Cómo no? Qué bandota, cabrón. Sí. Oye, hermano. En Venezuela se veía muchísimo. ¿En dónde? En Venezuela. Sí, no, me imagino. Cada día. Sí. Nosotros tuvimos la oportunidad de alternar con ellos en una fil por allá por el 98. Tremendo combo. Eso sí que no. Y con los metales y todo eran imponentes. Oye, mano, qué a gusto hemos platicado. La verdad que me da mucho gusto volverte a verte sano. Gracias. Sé que pasaste por una crisis de salud hace unos años atrás, pero lo superaste y estás entero y al final eres un guerrero. Realmente sí. Tuve pues esta situación de tener un cáncer linfático, un linfoma que se le llama, bastante agresivo. Tuve un trasplante de médula y luego ya en recuperación tuve una infección oportunista que le llaman y me dio una neumonía que no la cuento casi, ¿no? Qué bárbaro, man. De todo este rollo de intubarse y todo eso me tocó vivirlo, no afortunadamente por el COVID, pero sí con un grado de dificultad que implica, ¿no? Que te intuben y que te ceden y que estés en terapia intensiva y todo eso.
me tocó y ya todo eso quedó atrás. Sí, qué bueno, te felicito, Rafa, qué bueno. Oye, ¿y la gente te dice el señor González o te dicen Rafa Villegas? Eso me interesa. Soy Rafael González Villegas. Depende de la época como me dicen, porque los viejos amigos me dicen el diablo. Está hasta en los discos de Botellita y recuerdo, sale el diablo y cosas de esas. Pero de que acabó mi primera etapa en Botellita, que fue en 97, en adelante me empecé a presentar como el señor González. Entonces ya mucha gente, realmente lo del diablo, lo saben los viejos amigos, ¿no? Pero sí, lo recuerdo a lo lejos eso. No me dicen. Y mi nombre completo es Rafael González Villegas, pero nadie me dice. Nadie te dice Rafa. No, bueno, por lo general. La gente cercana, ¿no? Mi mujer, mis hermanos, etcétera. Qué chido. Hermano, escogiste un disco que no me lo hubiera esperado, pero me encanta que lo hayas escogido porque es un artista que admiro muchísimo y es la primera vez que vamos a hablar de él. Sí, creo que yo hablé de un disco de él. Bueno, ya llevamos 1 año y medio en este podcast, entonces ya sabes que la memoria no es la misma que teníamos hace 20 años, pero es un artista que yo admiro mucho, que me acuerdo que una vez estábamos en Hip 70 y creo que el Armando Blanco se volteó y dijo, el Elton John es el grupo fresa de los rock and rolleros, de la gente loca. Algo así dijo. Y yo me quedé pensando y digo, Elton John tenía un sonido muy pop, pero era muy fino. Era un tremendo compositor y Bernie Taupin era un tremendo letrista. Y yo verdaderamente, esos primeros discos desde Honky Chateau hasta Yellow Brick Road, me quito el sombrero, ¿no? Y tú escogiste el Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, que precisamente lo encontré en vinilo. Qué maravilla. Es un disco que además es la última alineación de estos genios, donde estaba Nigel Olsson, Dee Murray, David Johnston. Ray Cooper. Ray Cooper, Dee Murray, el bajista, y David Johnston, el guitarrista. Se quedó con Elton John durante mucho tiempo y también creo que Ray Cooper, pero estos dos los despidió, no sé por qué, y regresaron años después. Yo quisiera que nos platicaras por qué escogiste este disco. La Torre de Babel me parece una obra maestra, esa canción, pero sin embargo es un disco que no le agarré la onda como a los demás, entonces me gustaría que nos explicaras por qué, cómo te movió de esta manera para que dentro de tantos discos que hayas escogido este. Platícanos un poquito de esto, Rafa. Pues mira, te contaba hace un rato que mi papá viajaba a los Estados Unidos y traía unos discos maravillosos. Era el año del 75, vivíamos en Perú, y ese fue el primer disco que yo conocí de Elton John. Aunque existían todos estos discos maravillosos de los que hablas antes, la primera impresión que yo tuve de Elton John fue este disco, que ya con el tiempo te das cuenta que implicaba ya unos primeros pasos en la búsqueda de otros caminos, ¿no? Que para serte muy sincero, ya lo que llegó a encontrar en los 80 ya no me gustó tanto, ¿no? A mí toda esa etapa setentera de Elton John me parece maravillosa. Con esta banda. Estoy de acuerdo contigo. Que dices que es el último disco que hicieron con esta formación. Aunque después volvieron. Claro. Después volvieron, porque yo hago un poquito de investigación, pero sigue, hermanos, cuéntanos. Bueno, entonces yo pues me devoraba los discos de mi papá, pero este disco en particular fue el primer disco en el cual yo tuve conciencia de qué hacía cada músico. O sea, de qué era lo que hacía el bajo, qué era lo que hacía la batería, los teclados, la guitarra y las percusiones, particularmente las percusiones, porque las percusiones, el descubrir que sonaba una campanita, un vibreslap o que sonaban ahí unas congas como parte del arreglo, era ya para mí llegar a un grado de exquisitez auditiva en donde podía encontrar el detalle. Y fue tal la impresión que quise ser percusionista. O sea, por Ray Cooper quise ser percusionista. Es que el gusto de Ray Cooper, tú no puedes comparar a Ray Cooper con Giovanni Hidalgo, por ejemplo. No. Es completamente diferente, pero el gusto de él como percusionista, eso que acabas de decir, de a lo mejor meter el triangulito en un momento perfecto de la canción, ¿no? Y por eso también, eso se liga a lo que comentamos sobre mi formación como percusionista, porque yo tenía esa otra visión de cómo entrarle a la percusión, porque Ray Cooper era un percusionista en ese sentido, que generaba rítmicas, que generaba detalles.
Es más, yo ahora tocando teclados sigo buscando el detalle, el efecto. Sí, soy un percusionista tocando teclados. Y eso es la influencia así directísima de Ray Cooper, que era un gran showman. Viéndolo a la distancia, quizás no era el súper virtuoso, pero era una delicia verlo y divertidísimo además. ¿Y cómo ¿no? tocaba el pandero, te acuerdas? Sí, no, tenía todo un estilo. O sea, tocar el pandero lo puedes tocar bien, pero si le pones estilo, o sea, nadie te va a olvidar. y él tenía eso, ¿no? Entonces, ahí se sembró esa semillita de que yo quería ser como ese güey, ¿no? Todavía estudié una carrera pensando en que, bueno, fíjate, eran los sueños de guajiros de un adolescente. Algún día voy a grabar un disco, aunque sea para mis amigos, ¿no? Podrás comprender que cuando hice mi primer disco en el 98, para mí era así haber roto todas las barreras, ¿no? Claro. Y de ahí para el real, ¿no? Porque he tenido la gran fortuna de hacer 7 discos como señor González. Ya vamos para 12 EPs de Combo Movox y una cantidad de participaciones como integrante, en el caso de Botita de Jerez, o como invitado con Frata, con Café Tacuba, con Kenny Los Eléctricos, con Tex-Tex, con muchas bandas, ¿no? En donde he grabado en sus discos y demás. Todo eso, el origen de todo eso fue estar en un sofá en mi casa en Perú oyendo Captain Fantastic. Fíjate. Qué suave. No, y además es una producción, porque aquí ya Elton John era una mega estrella, ¿no? Porque del otro lado aquí viene como un cuento, como un cómics Un cómic. de Elton John y vienen apuntes de la grabación, Sí, ¿no? sí. Y diferentes cosas. Y luego aquí vienen todas las letras. Mira la caricatura, esta animación es increíble. La portada misma es una locura, ¿no? Sí, y vienen todas las letras de las canciones con diseños diferentes. Estas son de las cosas que se me había olvidado que las tenía. Y cuando vi que este era tu disco, Sí. me puse a buscar y lo encontré, mano. Bien guardadito, porque fue de los que no escuché tanto, porque hay unos que los tengo deshechos, ¿eh? De verdad que les he puesto hasta Durex en la Yo carátula. creo que, no sé si es por la afinidad que tengo hacia ese disco, pero creo que es uno de esos discos que lo oyes con el tiempo y adquieren un valor. Sí, mayor. sabes que lo voy a oír, lo voy a volver a oír y porque seguro que le voy a encontrar cosas diferentes y lo voy a disfrutar de otra manera de cuando estaba yo más chavo. Y porque además, si lo que te gustaba era lo anterior, sí puedo entender que fuera un cambio que a lo mejor te moviera el tapete un poco, ¿no? Sí, sí hay un cambio en este disco. No sé si a lo mejor también cambió de productor, porque él trabajó muchos años con el Gus Dudgeon, ¿te acuerdas? No sé si este disco lo produce Gus Dudgeon, pero pues Yo eso no ya sabría decirte eso, pero... lo podríamos ver después. Fue un éxito rotundo, lanzado en mayo de 1975 y fue un éxito comercial instantáneo en Estados Unidos y en el Reino Unido. El álbum fue certificado oro antes de su lanzamiento. O sea, ya era disco de oro antes de lanzarlo. Y también alcanzó el número 1 en su primera semana de lanzamiento en el Billboard 200 de los Estados Unidos. El número 1, imagínate. Según los informes, el álbum vendió 1.4 millones de copias dentro de los 4 días de su lanzamiento. Y se mantuvo en la primera posición en la lista durante 7 semanas. No. Elton John estaba a otro nivel, ¿no? Sí. Era cuando el pop era rock, porque Exacto. el pop después se convirtió en otra cosa, ¿no? Ya con Michael Jackson, Madonna y todo eso, tomó otra rumba otro rumbo que tenía más que ver con el soul. De acuerdo. Pero el pop original, pues eran los Beatles, era Elton John. No, yo digo que U2 es pop rock. Claro. ¿No? Al final del camino es popular y venden discos, o sea, no es Katy Perry. ¿Me entiendes? Hay unos, también dentro del pop hay rangos y hay cosas que se dividen, ¿no? Pero no, definitivamente Elton John es uno de los grandes y además era un tremendo performer, o sea, salía al escenario y brincaba, se subía en el piano, bailaba, tenía una energía y una estamina admirable. ¿Sí? ¿Viste la película? Sí, claro. A mí la película, yo cuando la vi dije, no hombre, esto va a acabar en Broadway, cabrón. Estoy seguro que van a hacer... todo, ¿no? Es un musical. Tiene todas las coreografías y toda la onda esa, ¿cómo se dice? Como glamorosa de Elton John, ¿no? Él era un ícono del glam entonces, ¿no? Exactamente. Eran varios, ¿no? De géneros muy diferentes, ¿no? Estaba totalmente. O estaba, el mismo Kiss fue glam, no sé, Queen era glam. T-Rex, importantísimo, el Mark Bolan, y Roxy Music.
También, sí. ¿no? El Phil Manzanera y compañía con el Brian Ferry. Pero Sí. bueno, oye, mano, no, yo creo que tenemos que ver más adelante, ahorita que ya se está calmando todo, mi querido Rafa, que hagamos un podcast presencial en la Ciudad de México o en algún lugar así divertido donde nos podamos encontrar y coincidir. Me encantará. No, la verdad que ha sido un placer platicar contigo y me gustaría, literalmente, ¿tienes una conga a la mano? Sí, 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 déjame ir por ella. Ha sido un placer tenerte aquí, hermano. Despídete como quieras. Eso, si quieres tocar una conguita y hacer un canto, épale. Eso es todo, eso es todo. Despídete como quieras, mi Rafa, con un mensaje, con un grito de paz, con un poquito de percusión, como tú quieras. Despídete como verdaderamente te sientas a gusto. Ha sido un gusto enorme estar aquí en ¿Cómo está la banda? Me voy a despedir, pues, tocando. Ustedes ya harán el fade out. Nada más recordarles que nos busquen en Combo Mobox, es el nuevo proyecto en el que estoy. Que se acerquen, estamos con un mensaje muy amoroso. Creemos, tanto Zaira como yo, que el mundo necesita amor. Aunque es muy trillado el tema, aunque se han hecho miles de canciones de amor, yo creo que hay que poner en el centro de la mesa el amor, que es lo que nos mueve a los humanos, y no el odio, ni la polarización, ni los odios entre unos y otros. Así que por ahí vamos nosotros. Y bueno, me pondré a tocar unas congas funky. ¡Au! ¡Au! Creo que saturó el micro. ¿Qué pasó? Como que saturó el micro. Empezaste a tocar y se empezó a oír chiquitito, chiquitito, chiquitito. ¿Qué haré? Ver, aléjalo tantito. Sí. Dale, dale, dale. A ver, ahí tú me dices. ¿Qué son LP? Ahí estás, ahí estás. No cuaja, man. ¿Cómo sí, está la banda? Kimbere, kumbare, kumba, kumbambe. Kimbere, kumbare, kumba, kumbambe.